Continuamos con nuestro curso de Introducción a R. El día de hoy vamos a ver variables y operaciones básicas. Trabajaremos en RStudio para ver diferentes tipos de variables, cómo ingresar algunas variables simples, cómo hacer operaciones básicas y haremos también algunas gráficas simples. Cuando entramos a RStudio tenemos varias pantallas. En primer lugar tenemos la pantalla de la consola y del lado derecho tenemos dos pantallas, el ambiente y otro en donde vienen archivos, gráficas, paquetes, etc. Vamos a trabajar con otra pantalla adicional que va a ser donde tenemos nuestro script. En primer lugar les pido que creemos un directorio del curso y vamos a poner aquí en sesión Set Working Directory y escogemos un directorio. En este directorio puede ser en su máquina, yo tengo en Cefad, Introducción a R, y ahí tengo mis presentaciones y los scripts. Voy a poner un script y lo voy a tener ahí. Si ustedes ven aquí, me aparece que puso el directorio Set Working Directory y pone Escuela Cefad, Introducción a R, Scripts. Bueno, voy a abrir ahora un archivo. Como ya puse mi directorio como Introducción a R, Scripts, ya me aparece aquí el script que quiero. Entonces voy a abrir este script y me aparece esta nueva ventana en donde tengo por ahora nada más este script. Después puedo tener datos o puedo tener otras cosas. Les pido que pongan pausa y que lo traten de hacer. Muy bien, vamos a continuar y vamos a comenzar a ver diferentes variables. Cómo asignar valores a las variables, qué tipo de cosas hacer. A diferencia de otros paquetes, no se requiere declarar el tipo de variable. Aquí simplemente tenemos que asignar con este símbolo o bien con igual y tenemos, por ejemplo, al valor A le estamos asignando el número 5. Si yo me pongo en esta línea y lo corro, veo que aquí en la consola tomó la instrucción que le pedí y por otro lado en el ambiente ya tengo la variable A que tiene un valor de 5. Puedo tener B igual a 3. Aquí podemos usar la asignación con flecha o bien la asignación con el igual. Y lo corremos y tengo aquí ya el valor de 3. Si quiero remover estos datos, puedo trabajarlo directamente en la consola, por ejemplo, y quiero remover A. Como ven, ya no me aparece el valor de A, únicamente me aparece el valor de B. Vamos a volver a poner el valor de A y puedo regresarme aquí al script o bien con la flecha superior puedo regresar a los diferentes valores que ya se habían ejecutado y veo que tengo A asignado 5. Entonces ya tengo otra vez A igual a 5, B igual a 3. Con estas variables puedo hacer algunas operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, A más B, 8. Este 1 que aparece del lado izquierdo significa que tiene un elemento. A por B es 15, pero puedo también elevar A a la B, es 125. Puedo asignar ese valor de A a la B a una nueva variable que es C. Entonces C es igual a la B, que es 125. Puedo borrar C y ya tengo nuevamente las variables A y B. Puedo ver cuál es la dimensión de A. Me dice que la dimensión de A es nula. ¿Qué pasa? Que aquí no estamos hablando de un vector, simplemente es una variable que tengo ahí que no tiene ninguna dimensión para R. Y vamos a ir viendo este tipo de detalles a lo largo de este curso. Vamos a pasar ahora a clases de variables. Las variables pueden ser numéricas, pueden ser de caracteres, lógicas o bien fechas. Si buscamos este valor de A, vemos de qué clase es y me dice que es numérica. Lo mismo va a hacer con B. La clase numérica es similar a float o double en otros lenguajes. Maneja enteros y decimales, positivos, negativos, puede incluir el 0, etc. Y nosotros para ver algún valor podemos checar si es numérico y para ello le podemos poner is.numeric A. Esto nos va a dar un valor lógico. Podríamos checar, por ejemplo, si este valor A es un carácter y podemos poner isCharacter A y nos va a aparecer que es falso. Vamos a trabajar con datos alfanuméricos que son estos character. El valor, por ejemplo, de C que le asignamos clase. Estos son datos alfanuméricos y aquí nos aparece C clase. Podemos ver si este valor C es numérico y nos dice que es falso. Podemos preguntar la clase, nos dice que es character y podemos preguntar si es character C, es verdadero. Tenemos otra clase de elementos que se llaman factores. A la C, que ya sabemos que se llama clase, lo ponemos como un factor y esta es una función.
hace un factor a este valor de C y se lo asigna a D. Vamos a ver qué clase es D y nos dice que D es un factor. Si veo C y veo D, aparece una muy sutil diferencia. En C tengo clase, en D tengo clase, pero me dice que hay unos niveles. Está utilizando esta variable como una variable que tiene ciertos factores, no únicamente caracteres, sino que sí son niveles de alguna variable o algún tipo de comportamiento. Esto nos va a servir mucho para cuando se haga algún tipo de estadística específica. La variable clase, que está definida en la variable C, tiene cierto número de caracteres. Para ver ese número de caracteres vamos a poner nchar, el número de caracteres, y nos va a aparecer el número de caracteres que tiene esta palabra clase, que son 5. Si yo pongo, por ejemplo, nchar de 123, me va a tomar este 123 como una variable alfanumérica, como caracteres, y me va a decir que son 3. Bueno, podemos tener otras variables lógicas. Estas pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, C menor que 4. Aquí tengo que C es clase. Bueno, me va a decir que es falso. Puedo pedirle B menor que 4 y B menor que 4 me va a decir que es verdadero porque B es 3. Puedo asignarle a E el resultado de que A sea mayor que 4, que va a ser verdadero. Si veo cuánto vale E, puedo marcar aquí la E y correrlo y me va a decir que es verdadero. ¿De qué clase será E? Pues me va a decir que es una variable lógica. Puedo preguntar, ¿es E lógica? Me va a decir que es verdadero. Si pongo is numeric E, me va a decir que es falso. Si le pongo is character E, pues igual me va a decir que es falso. Vamos ahora a ver los vectores. Los vectores son colecciones de elementos del mismo tipo. Esto es sumamente importante. No pueden ser numéricos o alfanuméricos o lógicos en el mismo vector. Siempre son del mismo tipo. Son importantes ya que R está basado en este tipo de elementos, en este tipo de objetos. Los vectores no tienen dimensiones. Aquí no vamos a tener vector columna o vector fila como tenemos en álgebra lineal, por ejemplo. Vamos a construir ahora algunos vectores. Supongamos que X es un vector que tiene valores del 1 al 10. Aquí este símbolo, 2 puntos, significa que esta es una función que nos da los valores que hay desde el 1 hasta el 10. Si yo nada más marco esto, le pongo run, me da los valores, no me los guarda en X porque no le marque todo. Si quiero que haga todo esto, el vector Y, por ejemplo, está compuesto de los valores 1, 4, 2, 4, 6 y 7. Para que realmente esto lo pueda poner en el vector, tengo que ponerle una C de combinar o concatenar. Concatena el 1 con el 4, 2, 4, 6, 7. O puedo hacer Z como un vector de valores alfanuméricos, en donde tengo el ID, nombre y monto. Entonces, si yo tengo Y y tengo Z, vamos a ver, en la consola puedo escribir Y me aparece los valores de 1, 4, 2, 4, 6 y 7. Y si tengo Z, me aparecen los valores de ID, nombre y monto. Si se fijan aquí, ID, nombre y monto me aparece con las comillas, simplemente me está diciendo que estamos hablando de caracteres. Como dijimos anteriormente, los vectores son colecciones de elementos del mismo tipo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, Z igual a C de ID y de los números 1 a 3, por ejemplo, aquí estaríamos mezclando un numérico con caracteres, pero al correrlo vamos a ver que Z es igual a ID 1, 2 y 3, pero tenemos estas comillas entre el 1, entre el 2 y entre el 3. Esto quiere decir que están convirtiendo el 1, 2 y 3 a caracteres. Si le ponemos la clase Z, me dice que son caracteres. Le preguntamos si Z es un vector y me va a decir que sí lo es. No es un entero, no es una matriz y no es un número. Podemos ver también la longitud de X. X será este vector de 1 a 10 y la longitud de Z es de 4. Podemos ver también la dimensión de X. Me dice que es nula igual que la de Z.
pero el número de caracteres que tiene X y que tiene Z es un vector con 4 elementos. El primero tiene 2 caracteres, el segundo 1, el tercero 1 y el cuarto 1. Mientras que X es un vector en donde el primero tiene un carácter y todos tienen un carácter